Cristo. Amén. Bueno, ¿dudas? ¿No? ¿Vamos bien? Vamos a dar entonces un pequeño repaso. El estudio pasado fue un estudio en donde tocamos tres atributos. Terminamos la trascendencia, hablamos de que finalmente una de las consecuencias de la trascendencia es que no podemos conocer a Dios a través de nuestras experiencias, de nuestros pensamientos, sino que necesitamos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es una realidad más allá de lo que nosotros podemos siquiera percibir o imaginar. Necesitamos de Él hablándonos para poderle conocer. Cuando nos acercamos a Él, finalmente tendremos una conciencia de criaturas que nos deberá llevar a una humillación. Y esa humillación nos llevará finalmente por la gracia de Dios a conocerle más, a tener esa conciencia de que somos mero polvo. Y nosotros hemos de tener esa misma condición y saber que entre más lo conocemos, entre más sabemos de Él, más nos damos cuenta de lo poco que conocemos. La trascendencia, la infinitud, la supremacía, la perfección y la santidad de Dios son un inmenso abismo, pero solo la cruz de Cristo es la que nos puede acercar a Él. Hablamos también de la inmensidad de Dios, hablamos de cómo está relacionada con la omnipresencia de Dios, mientras la omnipresencia de Dios habla de cómo Dios está presente, plenamente presente en nosotros, en todas partes. La inmensidad de Dios habla de que sobrepasa, está por encima de la creación de lo que nosotros siquiera podemos conocer. Él trasciende al espacio, Él va más allá, chaparrito no. Y si bien está muy relacionada la omnipresencia con la inmensidad, no son exactamente lo mismo, aunque algunos autores efectivamente los coinciden. No sé si recuerdan que hablamos del ejemplo de la hoja, de una hoja que se extiende infinitamente y como lo que conocemos, la creación es solo una pulgada, el resto es Dios. Esa es la inmensidad de Dios. ¿Sí? Y empezamos a hablar de la eternidad, vimos la parte sencillita todavía de la eternidad, de cómo la eternidad es una consecuencia directa de la infinitud. ¿Recuerdan cuando hicimos una reflexión acerca de los seres que han existido por milenios, que son los árboles, las secuoyas? Bueno, no se compara en nada con lo que es la eternidad de Dios. La eternidad de Dios, insisto, es una consecuencia de la infinitud. Algunos teólogos hablan de que la infinitud en el tiempo es eternidad u omnitemporalidad. Es el estado de ser eterno, es una idea indeterminable para siempre y a perpetuidad. También vimos cómo la eternidad implica no solo que Dios se extienda hacia el futuro, sino también hacia el pasado. No tiene principio, no tiene fin. Dios no puede ser transitorio, no podría tener una concreción o una realidad únicamente confinada al tiempo, porque entonces no sería Dios. Hablamos de la relación que tiene con otros atributos, como es la autoexistencia. Cuando hablamos de la creación del mundo, del universo, hablamos de la creación del tiempo. Y si Dios no fuera autoexistente, pues no podríamos hablar incluso del tiempo. Hoy, primero Dios, vamos a abundar un poquito más en ello. La trascendencia, pues finalmente, ¿no? Dios está más allá o está por encima de lo que es el tiempo, y eso es lo que permite o hace viva la eternidad. La infinitud, hablamos de que no tiene límites y por ende está relacionada con la falta de límites en cuanto al tiempo. Y la inmutabilidad también hablamos de que tiene relación con la eternidad porque Dios no está sujeto al tiempo, no está sujeto al cambio. ¿De acuerdo? Y hablamos también acerca del Salmo 91:2. Vamos a leerlo nada más para recordar, no vamos a ahondar a profundidad como lo hicimos en el estudio pasado, nada más es recordar. Salmo 90, versículos 1 y 2. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Hablamos justo de esta expresión del siglo. El siglo es Olam, es un punto en el pasado hasta el punto de fuga. Y recuerdan cuando hicimos referencia a los diseños arquitectónicos,
que se parte de un punto para verla en perspectiva. Esos puntos son los puntos de fuga. Y a eso se refiere este olam. Se extiende hacia el infinito. ¿Sí? Al subir el estudio, subí justamente la imagen del punto de fuga para quien lo quiera ver en la página, en el blog de Alzando las Manos, para que puedan ver a qué se refiere con más claridad visual, digamos, este punto de fuga. Y hablamos de que ello justamente hace referencia a la eternidad pasada y eternidad futura, que son términos teológicos para nosotros ubicarnos en un tiempo y poder entender a Dios, pero no es que realmente sea una eternidad pasada y futura. Es una eternidad pasada y futura para nosotros que estamos ubicados en un tiempo. Nando, meros términos teológicos, ¿sí? Otra forma de referir olam es algo oculto o inmemorial, y se refiere justamente a ello, a un tiempo oculto, algo que no podemos entender, que no vamos a entender. Sí, y yo creo que se los comentaba la vez pasada, la eternidad va a ser, a mí me impresionó, cuando ya la empezamos a entender un poquito más a detalle, vamos a ver cómo realmente es una realidad o una idea que nos va a mostrar justamente el hecho de que hay un Dios. Esta trascendencia de la que hablábamos, de los principios lógicos, para entender que son principios trascendentes, cuando podamos analizar un poquito más la eternidad, vamos a ver que esa realidad de la eternidad de verdad sobrepasa por mucho nuestra realidad. ¿Ok? Inmemorial, que es el otro término como se podría traducir olam, es igualmente, ¿no? Es un tiempo inmemorial, desde un tiempo inmemorial hasta un futuro inmemorial. ¿De acuerdo? Hasta un tiempo inmemorial. Y finalmente también hablamos en Job de cómo esta eternidad implica una idea que sobrepasa nuestra capacidad de entender. O sea, no vamos a alcanzar a entender lo que es la verdadera eternidad. Y hablamos justamente de que la eternidad, cuando Dios se revela como el alfa y el omega, el principio y el fin, habla justo de esa extensión eterna en el tiempo. Y cuando Él se manifiesta y da a conocer su nombre a Moisés, ¿cómo lo dice? Yo soy el que soy. Y habla de esa eternidad, el eterno existente en el presente, en el pasado, en el futuro, por siempre. ¿Queda claro? Vamos a retomar ahí este punto, vamos a Isaías 40, 28. Cuando estén ahí, por favor. ¿Dudas del repaso que hicimos? ¿No? ¿Todo claro? Ok, luego me lo explican entonces. ¿Listos? Isaías 40, 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El Dios eterno. Muchas veces cuando nosotros pensamos en eternidad, lo vemos hacia el futuro, pero en realidad es una eternidad hacia el futuro y hacia el principio. No hay. Dios se extiende eternamente en ambas direcciones. Y en ambas direcciones de lo que nosotros conocemos. Vamos a hablar, primero Dios, de lo que es la eternidad presente de Dios. Pero ahorita llegamos a ello. El estudio pasado lo concluimos con una frase de Agustín, Agustín de Hipona, que se lee así. Señor, tú que siempre vives y nada muere en ti, porque antes del comienzo de los siglos y antes de todo lo que tiene antes, existes tú, y eres Dios y Señor de todas las cosas, y se hallan en ti las causas de todo lo que es inestable. Y permanecen los principios inmutables de todo lo que cambia, y viven las razones sempiternas de todo lo temporal. Fíjense, ¿cómo habla? Aquí podemos ver la relación que tiene con varios atributos.
la autoexistencia. Dios es la causa de todo. Antes de todo lo que tiene antes. Porque Dios no tiene antes, es eterno. Siempre ha existido, siempre ha sido Dios y Señor de todo. En Él están las causas, en Él están los principios, como hablamos incluso de los principios lógicos eternos, y en Él están las razones sempiternas. Su eterno decreto, su sabiduría eterna. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan cuando hablamos de trascendencia y de los principios lógicos absolutos? Lo mismo va a pasar con la eternidad. No vamos a tener una idea de eternidad. No sería posible entender esa eternidad si no existiera un ser eterno. Veremos que es algo mucho más complejo para nuestras mentes, que necesariamente demanda la existencia de un ser eterno que ha impregnado esa idea en nuestras almas. ¿De acuerdo? Vamos a buscar entender la eternidad de Dios. ¿Voy rápido? ¿Voy bien? ¿Sí? Ok. Vamos entendiendo la eternidad. Dios nunca comenzó a ser. Él siempre fue, Él siempre es y Él siempre será. Génesis 1:1. ¿Listos? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El principio. Eso habla de un inicio del tiempo. Ahí, principio. Empezó a ser el tiempo. La física ha demostrado que tiempo, espacio y materia deben ocurrir todos juntos. De hecho, el movimiento no se puede entender sin el tiempo. Y el tiempo no se puede entender sin el movimiento. No sé si lo sabían. Para poder entender o concebir que hay movimiento, debe de haber tiempo de un lugar a otro. Para poder entender que hay movimiento, debe de haber tiempo, porque si no, no habría un desplazamiento. Sería un instante. Exacto. La fotografía del momento. Exactamente. Cuando hablamos del origen del universo, vimos que el universo tiene un principio. Imaginativamente podría haber una infinidad de cosas. Una infinidad de tiempo, una infinidad de segundos, una infinidad de minutos. Pero llegaríamos a un absurdo. Voy a repasar un poquito una idea que comentamos en ese punto, que se le llama el Hotel de Gilberto, ¿ok? O Gilbert's Hotel. Imaginemos un hotel, con una infinidad de cuartos y que está lleno. Si llega alguien, va a haber espacio para esa persona y sigue estando lleno. Se va esa persona y sigue estando lleno, porque es infinito y está una infinidad de personas. Si nosotros lo pensamos así, solo es algo abstracto. Es algo que no puede ser hablando de cosas finitas. Números, podemos imaginarlos así, pero la realidad es imposible. Porque no podríamos hablar de un hotel infinito, siempre lleno, donde se van y llegan gente, y siempre está lleno. ¿Queda claro? Ok. Lo mismo pasa con el tiempo. Los hechos pasados no son otra cosa que la consecuencia de hechos que pasaron antes. ¿Han visto estas imágenes de los juegos de dominó que ponen las fichas una a una? Uh-huh. Así es el tiempo. Si nosotros vemos que cayó una ficha, es porque hubo un acontecimiento pasado que le fue encima, otro pasado que fue encima, otro pasado que fue encima. Es el efecto dominó, ¿sí? Uh-huh. Si nosotros habláramos de infinitud de tiempo, ni siquiera podríamos hablar de una hora. Porque no hubo un comienzo que empezara esa ficha a caer y a detonar todos esos acontecimientos. Necesariamente para hablar de tiempo, hablamos de un inicio. ¿Ok? Si fuera infinito,
cómo empezaron a caer las fechas, las piezas, los infinitos. No.